Hemos utilizado el Evangelio del domingo para poder cristalizar algunos de los datos que nos brindó la introducción al Evangelio de Mateo que venimos haciendo a lo largo de estos últimos audios. Me gustaría que podamos tener presente esto porque cada domingo iremos dando un aporte acerca del Evangelio que justamente supongo que nos permitirá tener una mirada más amplia porque iremos acumulando también mayor conocimiento en la medida en que escuchamos los audios semanales. Yo les decía que el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas son evangelios sinópticos. Quiere decir que si los colocamos en columnas uno al lado del otro, vamos a poder ver que los relatos son muy similares. El Evangelio de Marcos dijimos que es el más antiguo, por lo tanto es el Evangelio del cual también se podría decir los otros escritores bíblicos van a tomar como base para escribir. Después cada uno dará su aporte teniendo presente el destinatario al que le escribe, teniendo presente la forma en la que quiere escribir, teniendo presente la experiencia que también él tiene de lo que vivió acerca del mensaje de Jesús y de la persona que conoció. Por eso me gustaría también dar una introducción, como hicimos con Mateo, del Evangelio de Marcos y de Lucas en este momento de manera paralela. Habíamos hablado de que Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús, un recaudador de impuestos que siguió a Jesús cuando lo invitó. Lo dejó todo y comenzó a seguirlo. En el caso de Marcos, este es un discípulo, o más exactamente, es un intérprete del apóstol Pedro. Y en el caso de Lucas, él es discípulo del apóstol Pablo. Fíjense lo curioso acá, ¿no? Como les había dicho también en otro momento, no estamos frente a escritores que han estado con Jesús directamente. Han sido discípulos que ya casi es como una segunda generación, pero que van a transmitir el mensaje lo más cercano a lo que Jesús fue transmitiendo y lo más cercano a la persona de Jesús, a lo que conocieron de él. El Evangelio de Mateo dijimos que estaba dirigido a cristianos que eran de origen judío y por eso escribía de una manera que les permitía a ellos conocer, porque conocían la Torá, utilizaba entonces textos del Antiguo Testamento, Mateo, para poder transmitir el mensaje. En el caso de Marcos, él se dirige a cristianos que provienen del paganismo, lo mismo que Lucas, pero Marcos era judío, en cambio Lucas no. Por lo tanto, Marcos lo que va a hacer es traducir, explicar, ¿sí?, algunas costumbres judías y algunas expresiones arameas que utiliza en varias ocasiones. Él lo va a hacer de una manera así popular, bien viva, bien animada, pero para personas que no conocen, ¿sí?, la vida del Antiguo Testamento. En el caso de Marcos, él lo que va a hacer es utilizar pocos discursos. El interés está más en las acciones de Jesús. En cambio dijimos que Mateo, ¿sí?, entramaba su evangelio por medio de 5 grandes discursos. Fíjense que a él le interesa mucho lo que Jesús dijo, el mensaje que transmitió. En el caso de Marcos, lo que más le interesa es las obras, las acciones que hizo Jesús. Por eso, los relatos se desarrollan con una gran abundancia de detalles. Y en ellos Jesús va a aparecer con reacciones humanas. Esto es algo muy importante. En el caso de Lucas, uno de los aspectos de la buena noticia es que lo que más quiso es destacar el carácter universal de la salvación, o sea que esto es a donde él apunta. Por eso Lucas también es el autor del texto de Hechos de los Apóstoles. Es una continuación, Hechos de los Apóstoles, en donde el protagonista tiene más que ver con el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Pero volviendo al Evangelio, acá Jesús es visto como el Salvador del mundo entero, y Dios quiere que los hombres se salven por medio de él. Fíjense que
Es importante esto porque Jesús al inicio empezó como Mateo lo expresa. Estaba apuntando a los judíos, pero progresivamente el mismo Jesús, en la experiencia que va teniendo de cómo reciben el mensaje y lo que él hace, los mismos judíos le van a mostrar a Jesús que debe abrirse a otros que no son judíos. Y entonces también Jesús de a poco va cambiando la mirada. Y si bien los primeros a los que anuncia en la buena noticia son los judíos, también va a empezar a hacerlo con gente que podríamos decir era pagana, era no judía. Esto lo vamos a ir viendo progresivamente. Es importante que tengamos en cuenta que en el Evangelio de Lucas hay un grupo que es privilegiado. Él habla para aquellos que en el mundo, podríamos decir, no tienen valor, para los pobres. Apunta a ellos como destinatarios predilectos. Ellos son los que heredan por excelencia el reino de Dios. Es fundamental esto. Una característica es que el Evangelio de Lucas también es conocido como el Evangelio de la Misericordia. Dijimos que el Evangelio de Mateo era conocido como el Evangelio de la comunidad, porque hablaba de las normas, hablaba de la forma de convivir y de cómo debían ellos vivir en el amor, en el perdón y poder así transmitir la presencia de Jesús. En el caso de Lucas, presenta la misericordia como aquello fundamental, en donde Jesús es aquel que viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esto, para los que conocen este Evangelio, les va a hacer eco enseguida el Padre Misericordioso, el Hijo Pródigo, ¿sí? Como textos en donde se nota la misericordia de Dios Padre. Y Lucas apunta y quiere transmitir esto. Pero es un Evangelio exigente, no se queda solo en la misericordia. Él insiste en un llamado a la conversión. Lucas va a insistir en que se debe cambiar de vida para seguir a Jesús. Es la condición indispensable para alcanzar la salvación. Y el fruto de esta conversión va a ser una alegría que los demás van a poder ver que estos cristianos experimentan y que acá es donde está presente justamente el prometido por Jesús. Aquí es donde aparece el Espíritu Santo. Los demás deben ver en la alegría del cristiano la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y eso se va a transmitir mucho en los Hechos de los Apóstoles. En el caso de Marcos, la pregunta fundamental es ¿quién era Jesús? Y si ustedes le prestan atención, van a ver que hay como un secreto, el secreto mesiánico. No se sabe bien porque no se revela. Recién se va a terminar de revelar en la muerte y resurrección. Préstenle atención porque lo vamos a desarrollar un poquito más en los próximos videos. Como dijimos con Mateo, lo fundamental en él era poder transmitirle a los judíos esta buena noticia. Y por eso la organización de la iglesia en ese momento o de la comunidad era fundamental. Era indispensable para hacerse visible este rostro de Jesús. Los demás debían ver el amor fraterno y el servicio mutuo entre hermanos. Es muy importante esto porque eso va a hacer relucir, va a hacer aparecer el tema principal del Evangelio de Mateo, que es el tema de el reino de Dios. Es Jesús, el nuevo Moisés, que habla con autoridad y que lleva a plenitud la ley de la antigua alianza. Vamos a continuar entonces de a poquito, conociendo un poco más estos 3 evangelios de una manera paralela, para que podamos así continuar con esta mirada más amplia de la palabra de Dios, el mensaje de Jesús y la persona de Jesús. De a poco voy a ir mostrando cómo se van también dando de manera separada. Por momentos se va a relucir el mensaje y por momentos la persona. Presten atención
a los siguientes videos.